Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Ana María Gutiérrez Salazar, Isabela Espinal López, Isabela Ruiz Escobar, Isabel Montoya Álvarez y Emily González Blandón. El tema que vamos a tratar es inmunología del trasplante y rechazo de aloinjertos. El trasplante se define como un tratamiento que es usado para sustituir órganos y tejidos que no funcionan por otros que sí lo hagan o que estén sanos. Algunos conceptos que son básicos para tener en cuenta en relación al tema que vamos a tratar son injerto. Los injertos son las células, tejidos u órganos que se toman de un individuo para realizar el trasplante. A este individuo del cual se toman el injerto se le denomina donante y al que lo recibirá se le llama receptor. Además, encontramos algunos tipos de trasplantes, tales como el trasplante ortotópico, que es cuando la localización del injerto es anatómicamente normal, pero por el contrario, si la localización del injerto es anatómicamente diferente, se le llama un trasplante heterotópico. Hay otros tipos de trasplantes según el donante y el receptor. Entonces, un injerto que sea trasplantado de un individuo a sí mismo se denomina autógeno. Uno que sea entre dos individuos que tengan una composición genética igual se denomina sinérgico, o si la composición genética es diferente se llama aloinjerto o injerto halógeno. Y por último, un injerto que sea trasplantado entre individuos que sean de diferentes especies se llama xenógeno o xenoinjerto. Las moléculas que son reconocidas como extrañas en los injertos se llaman aloantígenos, y si es el caso de un xenoinjerto se va a llamar xenoantígeno. Y los linfocitos y anticuerpos, que son los que van a reaccionar con los aloantígenos o xenoantígenos en el caso de que haya rechazo, se denominan aloreactivos o xenoreactivos según el tipo de trasplante que se esté presentando en el momento. Presentación de aloantígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad pueden presentarse de manera directa o indirecta para su reconocimiento por los linfocitos T del receptor. En la presentación directa, la célula presentadora de antígeno del donante presenta una molécula sin procesar del complejo mayor de histocompatibilidad en el injerto. Esta es reconocida por los linfocitos T sin necesidad de una célula presentadora de antígeno en el anfitrión. El 1 o 2% de los linfocitos T en un sujeto normal son capaces de reconocer una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad extraña. Esto es 100 a 1000 veces mayor que la frecuencia de linfocitos T para un péptido mostrado por moléculas propias. Esto se puede dar por la estructura de todos los receptores de linfocitos T muestran un sesgo hereditario hacia el reconocimiento de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad incluso antes de ser seleccionados en el timo, ya que durante el desarrollo de los linfocitos T en el timo, la selección positiva favorece la supervivencia de linfocitos T con una reactividad débil hacia el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Además, la selección negativa en el timo elimina eficientemente linfocitos T con afinidad alta hacia el complejo mayor de histocompatibilidad propio, pero sin eliminar los que se unen con fuerza a moléculas halógenas, porque en el timo no se presentan estas moléculas, resultando en un repertorio de linfocitos maduros con una afinidad débil hacia las moléculas intrínsecas y muchos linfocitos T que se unen a moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad con afinidad alta. Se puede dar también porque la estructura de una molécula halógena del complejo mayor de histocompatibilidad es suficientemente parecida al propio, de modo que muchos linfocitos T restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad propio reconocen una molécula extraña. Una molécula halógena del complejo mayor de histocompatibilidad con un péptido unido puede parecerse a una molécula propia más un péptido extraño. El alorreconocimiento directo es una reacción cruzada inmunitaria en la que un linfocito T seleccionado para estar restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad propio es capaz de reconocer moléculas halógenas con una estructura parecida. Una reacción cruzada es una reacción entre un antígeno y un anticuerpo que fue generado contra un antígeno diferente pero similar. Por último, muchos péptidos pueden combinarse con una sola molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y expandir más el número de linfocitos T que pueden reconocer estas combinaciones. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se expresan en las superficies celulares contienen péptidos unidos que son reconocidos por linfocitos T alorreactivos.
igual que la función de los péptidos en el reconocimiento normal de antígenos extraños por los linfocitos C restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad propio. La mayoría de péptidos son propios, son los mismos en el donante y en el receptor, pero los del donante expresan moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad, por lo que aparecen diferentes a los complejos péptido propio, complejo mayor de histocompatibilidad propio. Además, todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en una célula presentadora de antígeno donante serán extrañas y reconocidas por los linfocitos T autorreactivos. Contrario a una infección, donde menos del 1% de las moléculas en una célula presentadora de antígeno presentan normalmente péptidos en algún momento y son reconocidos por los linfocitos T. El alorreconocimiento directo puede generar linfocitos T CD4 positivos y CD8 positivos que reconozcan antígenos del injerto y contribuyan al rechazo. En la presentación indirecta, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante son capturadas y procesadas por células presentadoras de antígeno del receptor que entran en los injertos. Y los péptidos derivados de las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad se presentan asociadas a moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. Los péptidos que vienen de moléculas halógenas son presentados por células presentadoras de antígeno del anfitrión y los reconocen los linfocitos T como antígenos proteicos extraños adicionales. Las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad tienen secuencias de aminoácidos diferentes. Pueden generar péptidos extraños asociados a moléculas propias en la superficie de las células presentadoras de antígeno del anfitrión. Cada molécula halógena del complejo mayor de histocompatibilidad puede dar lugar a múltiples péptidos extraños, cada uno reconocido por diferentes linfocitos T. La presentación indirecta puede dar lugar al alorreconocimiento por parte de los linfocitos T CD4 positivo, porque las células presentadoras de antígeno del anfitrión adquieren el haloantígeno como consecuencia de la fagocitosis. Por lo tanto, lo presentan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Reconocimiento de los haloantígenos. Hay dos formas de alorreconocimiento. La primera es la vía directa, que el trasplante de órgano en un receptor halógeno proporciona células presentadoras de antígenos que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante y coestimuladores. Las células presentadoras de antígenos del donante migran a los ganglios linfáticos y presentan moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad sin procesar los linfocitos T del receptor. La segunda es la vía indirecta, que la célula dendrítica del anfitrión procedentes del receptor puede migrar al injerto y captar haloantígenos de este injerto para transportarlos de nuevo a los ganglios linfáticos que drenan la zona. Los linfocitos vírgenes que viajan por el ganglio linfático se encuentran con los haloantígenos, proliferan y se diferencian en células efectoras. Este proceso se le llama sensibilización a los haloantígenos. Los linfocitos T efectores migran de nuevo al injerto y median el rechazo. Muchos de los linfocitos T que responden a una molécula halógena del complejo mayor de histocompatibilidad son los linfocitos T memoria, que son más resistentes a la inmunosupresión y el elevado número de estas pueden llevar al rechazo. Papel de la coestimulación en las respuestas de los linfocitos T a los haloantígenos. La coestimulación de linfocitos T por moléculas B7 que están en las células presentadoras de antígenos son importantes para la activación de linfocitos T alorreactivos. Funciones efectoras de los linfocitos T alorreactivos. Los CD4 y los CD8 funcionan de una manera diferente para el rechazo del injerto. Los CD4 o cooperadores se diferencian en células efectoras productoras de citoquinas que dañan el injerto a través de una inflamación que también es mediada por citoquinas. Los CD8 alorreactivos se diferencian en linfocitos T citotóxicos que matan células nucleadas del injerto, que expresan moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Los citotóxicos secretan citoquinas inflamatorias que pueden ayudar a la lesión del injerto. Activación de linfocitos B alorreactivos y producción de haloanticuerpos. La mayoría de los haloanticuerpos de alta afinidad se producen por activación de linfocitos B alorreactivos dependientes de linfocitos T cooperadores. Los antígenos que son más reconocidos por los haloanticuerpos en el rechazo del injerto son moléculas del HLA del donante, tanto por proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 como clase 2. La secuencia de acontecimientos que conduce a la generación de las células productoras de haloanticuerpos es que los linfocitos B vírgenes reconocen moléculas extrañas del complejo mayor de histocompatibilidad, ingresan, procesan proteínas
y presentan péptidos derivados de ellas a los linfocitos T cooperadores, que fueron activados antes por los mismos péptidos presentados por las células dendríticas. La activación de linfocitos B a los reactivos es una presentación indirecta de antígenos, y los anticuerpos anti-HLA contribuyen al rechazo del aloinjerto. Voy a contarles acerca de los mecanismos utilizados por el sistema inmune para rechazar los aloantígenos. En varios experimentos se detectó que los linfocitos TCD4 positivos y TCD8 positivos a los reactivos intervienen en el rechazo de los aloantígenos. Por razones históricas, el rechazo de injertos se clasifica según sus características histopatológicas o la evolución temporal de rechazo al trasplante, en rechazo hiperagudo, agudo y rechazo crónico. El rechazo hiperagudo se caracteriza por una oclusión trombótica de la vasculatura del injerto que comienza al cabo de minutos a horas después de la anastomosis entre los vasos del receptor y los del injerto. Esto se debe a la existencia previa en la circulación del huésped de anticuerpos que se unen a los antígenos endoteliales del donante. Esta unión activa el sistema de complemento y así junto con los anticuerpos, provocan alteraciones endoteliales que facilitan la trombosis y la oclusión vascular. De esta forma, el órgano trasplantado genera una isquemia irreversible. El rechazo agudo es un proceso de lesión vascular y parenquimatosa en el que intervienen los linfocitos T y los anticuerpos, el cual suele iniciarse después de la primera semana del trasplante. Los linfocitos T efectores y los anticuerpos que intervienen en el rechazo agudo se desarrollan a lo largo de los días o semanas después del trasplante. Los linfocitos T activadores producen la lisis directa de las células del injerto o secretan citoquinas que atraen y activan las células inflamatorias que estas a su vez causan la lesión en el injerto. Los linfocitos TCD4 positivos y TCD8 positivos pueden contribuir en el rechazo agudo. Los linfocitos TCD4 positivos participan en el rechazo agudo mediante la secreción de citoquinas y la inducción de reacciones tipo de hipersensibilidad celular en los injertos. Los anticuerpos también pueden participar en el rechazo agudo. Cuando el receptor del injerto desarrolla una respuesta inmunitaria a los antígenos de las paredes vasculares y los anticuerpos producidos se unen a estas, activan el sistema de complemento y con el tiempo esto causa una necrosis con inflamación aguda. El rechazo crónico. Los injertos vascularizados que sobreviven a más de 6 meses desarrollan lentamente una oclusión arterial como consecuencia de la proliferación en las células musculares lisas, produciendo pérdida del injerto por una lesión isquémica. Se ve con frecuencia en aloinjertos cardíacos y renales que fracasan. Puede ocurrir en cualquier trasplante vascularizado en los primeros 6 a 12 meses posteriores a que se realizó el trasplante. La patogenia de las lesiones es una combinación de los procesos producidos por la isquemia y por episodios de rechazo agudo, junto con reacciones de hipersensibilidad celular de los linfocitos del receptor frente a los aloantígenos del donante. La acumulación de las células musculares lisas en el vaso arterial del injerto parece ser estimulada por factores de crecimiento y quimiosinas secretadas por las células endoteliales, células musculares lisas y macrófagos, en respuesta al interferón gamma y al factor de necrosis tumoral sintetizados por los linfocitos T aloreactivos. A medida que avanzan las lesiones, hay reducción del flujo sanguíneo hacia el parénquima del injerto, y este es sustituido lentamente por un tejido fibroso que no funciona. En la fibrosis del injerto se han identificado varios factores participantes como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor transformador de crecimiento beta y la interleuquina 13. El proceso de fibrosis en el injerto se denomina el rechazo crónico. Ha mejorado el tratamiento para controlar el rechazo hiperagudo y agudo, pero el rechazo crónico se ha convertido en la principal causa del rechazo de injertos.